Bien, ahí ya se está grabando la clase y damos inicio a nuestra clase número 5. Recién estamos arrancando. Hoy vamos a hablar del duelo, así como ven ahí en pantalla y la saqué. Hoy vamos a hablar acerca del duelo. Antes de arrancar quiero decirles algo. Quiero decirles que esta clase la voy a grabar y mi intención, mi idea es poder subirla a las redes sociales. Así que les pido que hoy me escriban en los comentarios cualquier pregunta. Yo siempre les pido eso para que la clase no se estire tanto. Cuando termine la grabación nos quedamos charlando con los que quieran y ahí pueden abrir el micrófono. Si quieren pueden preguntarme por casos específicos y cuestiones personales. Ustedes saben que no tengo problema. Pero durante la clase hoy sí les pido que no abran el micrófono porque va a quedar grabado. Si no, y si ustedes hablan de su intimidad, se va a exponer a muchísima gente que lo va a ver. Así que nada, queda bajo su actividad. Pero sí, escríbanme, ¿ok? Tal vez los temas de hoy van a ser algunos, puede ser un poquito más complejo que otros, no se queden con dudas, me escriben en el chat y voy a responder todas las preguntas, ¿ok? Hoy en la clase 5 vamos a hablar acerca del duelo. Hoy más que nunca no se olviden lo que venimos viendo. ¿Se acuerdan que venimos viendo desde la clase 1, que venimos hablando sobre las columnas de los primeros auxilios psicológicos, la contención, la palabra, la información, las herramientas? No sé si se acuerdan a lo que me refiero. La escucha también, eran 5, esas 5. Hoy más que nunca tengan presente esas herramientas, porque hoy vamos a hablar del duelo, como dice ahí la imagen. En el duelo nos vamos a encontrar con un montón de cuestiones teóricas que vamos a ver ahora. Yo hoy no voy a hablar muy teórico. En realidad no soy de hablar mucho teórico, pero hoy va a ser menos. Porque quiero que se tome la cuestión del duelo como algo no tan teórico, tan frío como lo trae la teoría, sino algo más, eh, con algo que tenga más llegada para poder trabajar como profesional. Por eso justamente es mi intención de poder subir esta clase a las redes sociales, para que quien quiera pueda tener acceso por lo menos a lo que podemos ofrecer, siempre desde la mirada de los primeros auxilios psicológicos. ¿Ok? Así que arranquemos. Bien, hace como 3 años atrás, 2 años, ni me acuerdo hace cuánto, me puse a escribir, después de haber terminado de estudiar los primeros auxilios psicológicos, me puse a escribir yo el guión para las clases. Y una clase, por supuesto como esta, era la clase de duelo. Entonces me puse a pensar, tenía mucha teoría, mucho libro, mucha información, muchas cosas, y dije, ¿de qué manera lo puedo preparar para que los alumnos lo puedan entender? Para que los alumnos les pueda quedar grabado algo tan importante como acompañar a una persona en el proceso de duelo. Entonces se me ocurrió primero sacar las 3 vivencias principales que va a tener una persona y ejemplificarlas como una habitación. Por eso los invito a ustedes, acá van a ver la imagen, y los invito a que ustedes usen la imaginación conmigo. Si usan la imaginación lo van a entender un poquito mejor. Lo que quiero mostrarles ahora es, primero, antes de arrancar con esto, creo que todos saben a lo que me refiero cuando hablo de duelo. Tal vez haya alguien que no es profesional o que nunca estudió salud mental y tal vez no entiende, entonces lo explico. El duelo es el proceso por el cual pasamos cuando perdemos a alguien. Desde un celular hasta la persona que más amamos. El duelo es el proceso que arrancamos luego, o cuando inicia, perdón, toda pérdida, cuando padecemos toda pérdida. Hay una característica que al menos de los primeros auxilios se entiende, que es que esa pérdida tiene que estar conectada con algún tipo de amor. Porque, ¿se acuerdan? No, todavía no hablamos. Vamos a hablar de emociones en la clase que viene. No hablamos. Y yo les voy a contar, les voy a explicar que una emoción es la reacción interna a una situación externa. Entonces ahí voy a poner unos ejemplos. Imagínense que yo pierda, no sé, este reloj que tengo acá. Siempre pongo ejemplo los relojes. Si yo pierdo este reloj, que me lo compré, supongamos, hace 3 días, y lo pierdo, y bueno, voy a estar triste un ratito, pero se me va a pasar y ya está, porque decir, bueno, tendré que comprar otro, tendré que ahorrar y comprarme otro, lo que fuera, pero no tiene mucha, no tiene mucha significancia, no sé si esa palabra existe, este reloj, porque lo compré hace poquito, la verdad que me da lo mismo. Ahora supongamos que este reloj me lo regaló mi abuelo el día que murió. Este objeto ya tiene otra importancia. Es un objeto que está cargado de emociones. Entonces, si lo pierdo, el duelo va a ser un poco más intenso. Porque había algo, alguna forma del amor me conectaba a este reloj. ¿Entienden? Entiendan también que durante toda la clase, cuando yo diga duelo y pérdidas, no me refiero únicamente a la muerte de alguien. Si bien nosotros, en primeros auxilios psicológicos, sí nos vamos a referir a la muerte de alguien, porque es por lo menos lo que va a abordar los primeros auxilios psicológicos.
Pero también uno vive un duelo cuando se separa de alguien, cuando va a vivir a otro país, por ejemplo, el duelo por la patria, cuando lo echan de un trabajo, todo tipo de pérdidas, ¿ok? Pero nosotros nos vamos a orientar más a la pérdida de un ser querido. Primero, para que se pueda entender más la clase, y segundo, porque es lo que va a tratar los primeros auxilios psicológicos, por supuesto, en base a lo que ya hemos visto hasta acá varias cuestiones de cómo se trabaja y demás. Así que nada, retomo con lo que decía antes. Cuando me senté a planear todo esto, ¿sabes? Me imaginé una especie de habitación, y quiero que se imaginen eso, para entender estas tres primeras cuestiones del duelo. Ahí dice una sala, pueden ser una sala, una habitación. Y como ven, visto desde la imagen, como la vemos ahí, la estamos viendo como si fuera en primera persona. Yo ingresé y tengo 3 paredes y el suelo, el piso. En la primera pared que voy a ver, veo la palabra miedo. Para quien recién ingresó, imaginémonos que eso es una habitación donde entra una persona que inicia un proceso de duelo. Cuando alguien le dice, mira, Axel, falleció un familiar tuyo. Bueno, yo estoy ingresando en esa habitación. ¿Ok? Y la primera pared, lo primero que veo en la pared de enfrente es el miedo. Y ahí abajo pueden ver un poquito más, a mí me parece un cartelito de acá. ¿Qué tipo de miedo es el que aparece? Primero es el miedo al mundo sin esta persona. Imagínense una madre que perdió un hijo de 15 años, que vivía con ella. ¿Cómo va a ser el mundo de esta persona después de esta noticia? ¿Cómo va a ser los desayunos? ¿Cómo van a ser las noches? ¿Cómo va a ser la vida de esta persona con todo lo que tenía proyectado? Entonces el primer miedo el que aparece es este, ¿cómo va a ser mi mundo sin esta persona? Luego el miedo a la soledad. Porque si bien, a ver, les voy a poner un ejemplo, hay personas que podrían llegar a pensar que, siguiendo este ejemplo de una madre que tiene 10 hijos tal vez no le duele la pérdida de uno, y eso es un error muy grande, porque le va a aparecer el miedo a la soledad por más que tenga 9 hijos. ¿Entiendes? Porque este dolor va a estar conectado al amor individual que sentía por ese hijo. Ahora vamos a ver más adelante los ejemplos. Pero el primer concepto errado que podemos pensar es este de creer que, por ejemplo, una madre que tiene muchos hijos no le va a doler tanto la muerte de un hijo. Eso es algo completamente equivocado. ¿Ok? También el miedo a nuestra muerte se puede presentar. No sé si se acuerdan que en la clase que hablamos de cómo hablar de la muerte con los niños tocamos un poquito este tema, que les puede despertar a ellos el miedo a su propia muerte. Bueno, acá es un poquito más de lo mismo. El miedo al dolor que se viene, al dolor emocional, que vamos a ver un poquito más adelante. Y también el miedo, algunas personas pueden tener el miedo a la pérdida de mi estabilidad emocional. Imagínense personas que tuvieron una época de su vida con una depresión severa o tuvieron algún tipo de patología mental. Y ahora tal vez van a desarrollar un miedo a volver a padecer lo que ya padecieron, lo que superaron, lo que pudieron salir adelante. Tal vez le aparece ese miedo. Creo que el ejemplo más claro es el de la depresión. Una persona que tuvo, no sé, un periodo de 2 años de depresión, luego estuvo bien, y pasaron, no sé, 3 años, y ahora se entera de la muerte de una persona que quería mucho. El miedo a volver a estar depresivo va a estar muy latente. ¿Ok? Esa es la primera pared, vamos a ponerle, con la que se encuentra una persona cuando ingresa a esta habitación del duelo. En la siguiente nos vamos a encontrar con la palabra golpe. No me refiero a un golpe físico, no es que alguien nos va a golpear en la cara. Si ustedes van siguiendo el ritmo de las clases que vamos teniendo hasta ahora, van a entender la palabra trauma. ¿Se acuerdan que hablamos varias veces? Porque justamente los primeros auxilios psicológicos son las técnicas que se aplican luego de un hecho traumático con el objetivo de disminuir la mayor cantidad de secuelas. Acá es donde aparece golpe. Acá es donde aparece este golpe traumático, que nosotros lo podemos entender, para no repetir lo que ya hemos hablado en otra clase acerca del hecho traumático, me parecería además hablar, ¿no? Podemos entender la palabra golpe como un shock. Ahora yo, en breve, creo que 2, 3 imágenes más que siguen, les voy a mostrar un video y van a poder ver en la cara de una persona, porque es un video real, no es actuado, van a poder ver en la cara de una persona cuando entre en este estado de shock. ¿Qué es el estado de shock? Primero, el aturdimiento emocional, como dice ahí abajo, o la incredulidad también. Vamos a ver ahora qué es la incredulidad, vamos a ver las 5 etapas del duelo y una de ellas va a estar la negación, podríamos también entenderlo como incredulidad. El nublamiento cognitivo, la sensación de irrealidad y los síntomas físicos. Puede haber sudoraciones, palpitaciones, mareos, debilidad.
¿Se acuerdan que semana pasada hablamos de ataque de pánico? Bueno, muchos de esos síntomas que vimos de ataque de pánico, sin ser un ataque de pánico, aunque podría ser un ataque de pánico, por eso espero que ustedes entiendan lo que hablamos semana pasada. Quien no vio la clase, véala, recuerde que está grabada, al igual que esta clase va a quedar grabada, para poder entender esto sí. No es un ataque de pánico, sino que hace parte de un shock. Pero los síntomas van a ser similares a eso. ¿Ok? Bien. Entonces, entramos a la situación de duelo, nos encontramos con el miedo a lo que mencionamos, nos encontramos con un golpe que nos da la vida, un golpe que nos da la realidad. Y después sigue la otra habitación, que es el desgarro. En este video que yo les estaba diciendo recién, vamos a ver también lo que es el desgarro de una madre al enterarse que perdió a sus hijos, que lo vamos a ver ahora. Pero para entender qué sería el desgarro es lo incontrolable. Intenso dolor emocional, un vacío interno y la pérdida del sentido de la vida. Que esto puede ser momentáneo. A ver, esto puede llevar un proceso de días, como puede ser algo momentáneo. En un instante sentir un dolor emocional que llega a un punto máximo, seguido de un vacío interno, y perder el sentido de la vida. Tener reacciones como no, me voy a matar porque mi vida no tiene sentido sin esta persona. Y acá les quiero contar algo, para que vayan entendiendo lo que es esta parte del desgarro. Y voy a cortar las imágenes, así ven mi cara fea y se despabilan. No, así pueden prestarme atención a este ejemplo porque es fundamental para entenderlo, porque tal vez nos toque estas cuestiones la diaria. Hace un tiempo atrás, cuando estaba la pandemia del COVID, yo tuve COVID, estábamos en el hospital, y estaba en el hospital, no estaba yo. Y una vez me tocó ver, había gente afuera, había muchas personas del lado del hospital, afuera. Quien es de Boulogne conocerá más o menos el hospital de Boulogne, y sabe que hay como, está la avenida, hay una vereda muy finita, y después viene un estacionamiento y el hospital. Estaba la familia de una chica de 16 años, sé que era 16 años porque después escuché todo esto. Estaba, creo yo que era la familia, me imagino que sí. Estaban todos afuera, en la vereda. Y los separaba el estacionamiento y después venía el hall principal del hospital. Cuando vi un personal de seguridad con un médico, enfermero, no sé qué era, saliendo a hablar con dos personas que creo yo que eran los padres, no lo sé, pero me imagino que era papá y mamá, y dándoles una noticia, que creo yo que era la muerte de la chica. Después, en ese momento lo creí, después sí lo pude confirmar con lo que se iba diciendo. En el momento que el médico, enfermero o esta persona le dijo al padre y a la madre que esta chica había fallecido, se escuchó un grito, por eso ahí viene lo del grito desgarrador. Se escuchó un grito de la madre, se escuchó hasta afuera, y hizo el efecto de que todos los afuera empiecen a llorar sin haber escuchado la noticia, pero era más que obvio. En ese momento, en esa actitud, se puede ver el desgarro de una persona a recibir una de esas noticias. Ahora lo vamos a ver en un video, como les digo, pero para que me vayan siguiendo más o menos la clase, entiendan que eso sería el desgarro. Se los comparo con ese ejemplo para que pueda ser más fácil de entender. Entonces, vieron que ahí en la imagen que ahí se está compartiendo de nuevo, tenemos golpe, miedo y desgarro. Y después tenemos el suelo que hay en una habitación, el piso. Bien. Cuando entramos en esta sala o esta habitación tiene algo particular, que es que junto con estas emociones, el piso desaparece, el suelo desaparece. ¿Y qué pasa si desaparece el suelo? Claramente nos caemos, vamos en picada hacia abajo. Y acá, que sería esto de acá, el suelo desaparece. Ustedes se preguntarán, obviamente, bueno, ¿qué pasa con el suelo cuando el suelo desaparece? O sea, ¿qué pasa con esta persona imaginaria que entró en esta habitación que ahora no tiene suelo y que comienza a descender? Cuando a alguien se le quita el suelo, comienza a descender. Bien. En la mitología nos encontramos con esta palabra, catábasis. No se preocupen en memorizarla porque en la evaluación no va a venir esa palabra, no se preocupen. Pero sí es una comparación para hacer una referencia para que sea más simple de entender. La catábasis, esa palabra que ahí dice en griego significa abajo y avanza, o sea, avanzar hacia abajo, descender. Es el nombre dado en la mitología griega para descender o viajar al inframundo. Vamos a entenderlo como infierno. Entonces, en la mitología se usaba catábasis cuando uno de los personajes mitológicos tenía que descender al inframundo, tenía que ir al infierno. Uno de los ejemplos que nos encontramos que, a ver, esto no va en la evaluación, pero si después ustedes quieren investigar un poquito más, muy interesante, es la historia de Orfeo.
Orfeo desciende al inframundo para rescatar a Eurídice, que era su esposa. Encantan los dioses con la música que tocaba Orfeo. Los dioses del inframundo lo que hacen es decirle, bueno, podés sacar a tu esposa del inframundo. Él descendió al infierno para rescatar a su esposa. Los dioses le consiguieron eso, pero no pueden mirar para atrás. Ustedes escapen del inframundo, pero no pueden en ningún momento mirar para atrás. Y ahí dice, él infringe la condición de no mirar hacia atrás, o sea, él se da vuelta, y Eurídice se pierde para siempre en el infierno. Esto es una historia para que entiendan lo que es la catábasis. No se preocupen que no viene en evaluación ni nada, pero es muy interesante. Después, si quieren, pueden investigar o escuchar la historia, la mitología. Es un mito, por supuesto. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con el duelo? Que cuando la persona pasa por estas tres situaciones que les dije recién, el miedo, el golpe y el desgarro, comienza una catábasis, comienza un descenso al infierno emocional, claramente, no es un infierno físico, es un infierno emocional. Que les podemos poner estas características. El primero es el descenso a lo desconocido. ¿Por qué? Porque ustedes también, o cualquier persona puede pensar, bueno, supongamos, ¿no? Un padre que perdió un hijo en el año 2020 y que tuvo esta catábasis. Tal vez en el año 2023, si vuelve a perder otro hijo, va a estar más acostumbrado. Y la verdad es que no, como expliqué anteriormente, eso sería erróneo, porque las emociones que va a experimentar son nuevas. Puede que se intensifiquen las anteriores también, pero nunca va a ser lo mismo. Entonces siempre se va a encontrar con lo desconocido. Después tenemos la transformación personal. A ver, nadie sale de la misma manera luego de entrar en un duelo, luego de esta catábasis, luego de descender a un infierno emocional. Nadie va a salir de la misma forma. Entonces va a haber una transformación personal, que puede ser para mal, por eso que también en esta clase vamos a hablar de melancolía, ahora finalizando. Como también puede ser para bien, por eso podemos hablar un poquito de la filosofía budista que habla acerca del aprendizaje en el proceso de duelo también. Pero va a haber una transformación, para bien, para mal, nadie va a salir de la misma manera. La experimentación de extremos, perdón, ahí está mal escrito, pero es de extremos. ¿Qué sería? De situaciones extremas. De irte de la tristeza profunda, perdón, uno puede estar en la alegría, en el extremo de la alegría, y en segundos puedes pasar al extremo de la tristeza con una noticia como esta. ¿Entiendes? Y en el punto 4, perdón, es que debe haber un retorno. A veces no hay un retorno, por eso es que vamos a hablar de melancolía, lo van a entender con eso. Pero debe haber un retorno, no es que una persona se quede ahí para siempre. Pero bueno, con este ejemplo que les quiero poner acá, hasta acá, es explicar en palabras simples, sin recurrir tanto a la teoría, porque ahora vamos a hablar de Elizabeth Kubler-Ross y demás, pero sin acudir tanto a la teoría, ¿de qué hablamos cuando hablamos de duelo? Si tienen preguntas, escríbanme en el chat, les pido que no abran el micrófono porque esta clase se está grabando y la quiero subir a las redes, y si ustedes hablan va a quedar tal vez una pregunta personal grabada en las redes. Pero escríbanme en el chat cualquier pregunta y yo la voy a responder. Pero me van siguiendo hasta acá. Veo que hacen que sí la cabeza, así que asumo que sí. Pero si tienen preguntas, no se preocupen en escribir. Una alumna dice, un ejemplo es la muerte de la hija de Pampita, el proceso de duelo que... Claro, exactamente, mira. Yo la otra vez estaba, hace poquito, sí, espero, si querés escribirme, pero pueden hacerle captura también. Estaba justamente hablando de Pampita, estaba viendo una nota, y el ex marido contaba cómo ella se despertaba por las noches buscando a su hija, y ella también contaba que hasta el día de hoy, no sé cuánto tiempo pasó, pero ya pasaron unos años, hasta el día de hoy, ella decía que no hay un día en que no padezca la muerte de su hija, y claramente, por supuesto, es más que entendible. Hay una película que muestra catábasis y se llama La Cabaña. ¿Sabes que yo la vi? Hay una película que se llama La Cabaña que yo vi en Netflix. No sé si estaremos hablando de la misma, pero yo vi. Bueno, bien, lo que les voy a mostrar ahora que creería que debe seguir es un video. Es un video en el cual vamos a ver lo que no se debe hacer. Después vamos a ver el abordaje. A ver, si no se pueden quedar hasta el final de clase, saben que la clase la ven grabada. Pero no se pierdan de ver todas las clases porque voy a dejar algunas dinámicas para hacer para quienes trabajan en grupo y demás. Así que no se pierdan eso. ¿Okay? Podrás pasar nuevamente las primeras placas. Los paso bien rápido, así te hacen una captura, pero no voy a volver todo atrás porque si no me van a matar. Mientras tanto aprovecho a tomar jugo de mango. Siempre aclaro de qué son los jugos porque una vez me preguntaron
Y yo tomaba mezclas de alcohol, no sé qué, hace un montón. Ahí pasa a la siguiente, háganle una captura. Ahí paso a la que sigue, pueden hacer una captura. Si no, después pueden ver la clase grabada y hacer la captura, o si hay un héroe sin capa que quiera enviarlo al grupo de chat que ustedes tienen, también pueden hacerlo. Y bueno, esta es la que muestra el descenso este. Y esta es la que estaba recién, que creo que le hicieron captura. No me quiero demorar mucho porque hoy la clase es muy intensa. Y acá viene el video. Yo no sé si ustedes pueden escuchar. Yo lo voy a pasar al video porque tampoco puedo ver. Si minimizo no lo puedo ver. Voy a acercar el micrófono al parlante. El video dura un minutito nada más. Esto es lo que no se debe hacer. Usted la insensibilidad de una periodista que dejó en shock a una madre en Honduras. Y es que la mujer llegó corriendo a su casa porque se enteró de que se había incendiado con su madre y sus hijos adentro. En medio de su confusión y desesperación, como es normal por no tener noticias de su familia, la reportera pues empezó a hacerle ciertas preguntas, pero al ver que la mujer solo pedía información de sus hijitos, esto fue lo que sucedió. Que sus pequeños están adentro, estimada. Perdieron la vida. Pablo Gerardo, bueno, una tremenda escena que se dio en este momento. Por favor, alguien que la auxilie acá del cuerpo. Ay, no puedo ver. ¿Dónde está usted, estimada? Bueno, todo indica que un cortocircuito en el ventilador en el cuarto de los niños fue lo que desató ese terrible incendio. La abuelita, que los estaba cuidando, también terminó en el hospital con quemaduras de 3er grado. Nada, eso. ¿Entendieron? ¿Entendió el video? ¿Se llegó a escuchar? ¿Vieron? O sea, si nosotros, una de las cosas que nosotros estamos estudiando es justamente el abordaje. Y creo que acá vieron lo que no se debe hacer. No sé, no quiero juzgar a la periodista, porque no la conozco, no sé ni quién es, pero por lo menos no está formada en primeros auxilios psicológicos, eso sí lo puedo asegurar. Eso no es, vamos a ver forma de abordaje, pero eso es todo lo que no hay que hacer. Exponer a una persona a las cámaras, demás cuestiones, no. Y no sé si pudieron notar lo que les dije, la cara de la mujer, el estado de shock en su mirada. Después cualquier cosita, no me quiero olvidar, pero lo voy a enviar el link del video al grupo para que lo puedan ver. Es cortito, pero para analizarlo, lo que no debemos hacer, nos puede servir. Bien, continuemos. Nada más usted. Puntos a tener en cuenta antes de entrar en lo teórico. Recuerden que pueden hacer captura, ok, ya lo dije. Primero que el proceso de duelo no es olvidar. A ver, sería muy errado pensar que podemos ayudar a una persona en un proceso de duelo a que se olvide de la persona que murió. Eso es muy equivocado, eso no es un abordaje correcto, ni siquiera tiene lógica. Entonces ustedes dicen, a ver, si el objetivo del duelo no es olvidar, ¿cuál es el objetivo que tenemos nosotros al acompañar a alguien? Acá estoy hablando de nosotros para acompañar a alguien. Me dicen que no pueden ver las imágenes. Creo que se pueden ver, a ver, esperen. Las oculto y vuelvo a compartir, tal vez el video alteró algo. Y si no, no sé, ya será algo del celular. Ahí estoy compartiendo de nuevo. Entonces, si nuestro objetivo al acompañar a alguien no es que esta persona se olvide de la persona que murió, entonces, ¿cuál es? Nuestro objetivo tiene que ser que este paciente, llamémosle, que este asistido o acompañado, no se muera con el que murió. ¿Ok? Eso lo vamos a entender con melancolía, que vamos a hablar ahora, les repito. Pero el objetivo del duelo no es el olvido, sino que la persona no se muera con el que murió. Y no se muera ¿cómo? No se muere emocionalmente y no se muera físicamente, porque hay que entender, vamos a tener otra clase que vamos a hablar de suicidio, vamos a hacer un poquito más esto. Pero muchas personas que se suicidan en el proceso de duelo a veces lo hacen con la idea fantasiosa de reencontrarse con este alguien que ya no está. ¿Se entiende? Entonces no querramos acompañar a alguien pensando que tenemos el poder de hacer que se olvide. ¿Ok? Inclusive me has acordado de una película que se llama Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, una cosa así, que trabaja Jim Carrey, y la otra chica que trabaja en Titanic, que no me acuerdo el nombre, pero es súper famosa. Kate Winslet, una cosa.
nada, que habla estas cosas, ¿no? De una empresa que borraba recuerdos y demás. Eso no lo podemos hacer. Tampoco tiene sentido querer hacer eso. Después, otro punto a tener en cuenta, lo patológico parte de la pérdida del deseo. A ver, vamos a hablar del duelo patológico, pero quiero que entiendan que desde los primeros auxilios psicológicos, porque después habrá otras escuelas que van a poner otros puntos de vista, pero desde los primeros auxilios psicológicos, tenemos que entender lo patológico cuando la persona ya pierde el deseo de vivir. Vamos a ver ahora las etapas de duelo y demás, pero puede llegar un momento en el que la persona ya no tenga más deseo. ¿Se acuerdan que hablamos en la primera clase que hablamos de depresión, sobre esta pulsión de vida y pulsión de muerte, sobre el deseo de hacer, de proyectar? Bueno, entiéndanlo en ese aspecto. En el punto 3 entendemos que el duelo tiene un punto máximo de dolor. Luego, de ahí debería crecer, o sea, debería disminuir. ¿Se acuerdan que semana pasada les hice un ejemplo que hablábamos de ataques de pánico? Y les hice ese dibujito, la gráfica del ataque de pánico cuando llegaba al punto máximo y después disminuía. Bueno, podemos entender en el duelo lo mismo. El dolor va creciendo hasta llegar a un punto máximo y lo lógico es que luego decaiga. Hay personas que pueden quedar ahí más tiempo, pero lo lógico, o lo sano, no sé si lo lógico, lo sano es que luego eso comienza a decrecer, y lo vamos a ver a esto más adelante. Lo voy poniendo así para que vayan siguiéndome la clase, no es que no voy a tocar más estos temas. También hay que entender, y esto es muy importante, que tenemos un amor interno y externo. Ahora se los voy a explicar. Los explico ahora. Permítame cortar la imagen para que no se me distraigan, porque esto es importante y esto sí va en la evaluación. Miren, nosotros en la vida vamos formando dos tipos de amores. Voy a poner un ejemplo simple de un padre a un hijo. Me voy a poner a mí de ejemplo. Pero esto aplíquese a cualquier cosa, a cualquier objeto o a cualquier persona, a cualquier ideal. Algunos van a ser más intensos que otros. En la vida nosotros vamos generando dos tipos de amores. Por ejemplo, yo con mi hijo generé estos dos tipos de amor. El amor interno y el amor externo. Técnicamente, el amor interno se va a manifestar en la ausencia del sujeto amado. ¿Ok? Ahora les voy a poner un ejemplo. Y el amor externo se va a manifestar en la presencia del sujeto amado. Podríamos decir sujeto, objeto también, pero vamos a ejemplificar con sujeto. Entonces, si mi amor externo se manifiesta en la presencia de mi hijo, se entiende que se manifiesta como un abrazo, con unas palabras que le puedo decir, con acariciarlo, con tocarle el pelo, con hacerlo dormir, con un montón de formas tangibles que puedo ver y tocar, porque es externo. Pero también les dije que hay un amor interno que se manifiesta en la ausencia de mi hijo. Ese amor interno se puede manifestar ahora, por ejemplo. Él no está conmigo. Pero yo puedo cerrar mis ojos y puedo acordarme de su voz, de su risa, de qué me diría en una situación, de qué le gusta hacer. Por ejemplo, ahora está obsesionado con la canción de Gardel Por una cabeza. No me pregunten por qué, pero está que la escucha, creo que hoy la escuchó 10 veces. Entonces yo me puedo acordar de esas cosas y reírme, como me puedo acordar de un montón de cosas más internas, sin necesidad de que él esté. Entonces, he desarrollado esos dos tipos de amor. ¿Se entienden? Vamos a ver en la parte de melancolía qué es lo que va a complicar estos amores. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo ideal en el proceso de duelo? En el proceso de duelo lo ideal es que si mi hijo deja de existir, ese amor externo, se vuelque a mi interno, vuelva hacia mí y se transforme en un beneficio para mí. Eso lo vamos a desarrollar ahora más adelante. Pero a veces se complica cuando este amor se agiganta dentro mío y no toma este rumbo. Ya vieron que hay personas que, por ejemplo, veían a su abuela una vez a la semana, pero ahora que murió su abuela quieren ir todos los días. ¿Por qué? Porque este amor externo ahora se hizo interno y se agigantó. Ahora la quiero más de lo que la quería antes. ¿Se entiende más o menos? Porque mi aparato psíquico no encuentra dónde volcar este externo porque ya no está. Entiendan esa partecita, igual lo vamos a seguir desarrollando. Estoy haciendo una intro de algunos temas que vamos a ver para que sea más simple y que yo les diga, ¿se acuerdan de tal cosa? Y después existen etapas que no son rígidas, o sea, que en algunas personas se van a dar las 5 que vamos a ver ahora, en otras personas se van a dar 4, no se van a dar en un orden en específico y demás. Que una persona puede pasar en el duelo, que es lo que vamos a ver a continuación. Les voy a compartir de nuevo la imagen.
Mientras se comparte voy a ver, llegó un mensaje. ¿Me puedes agregar? Sí, si quieren envío el link del grupo de WhatsApp hoy al chat. Y se agrega. Bien, continuemos. Lo que vamos a ver ahora a continuación son 5 etapas que estableció, que creo que está en el material, estoy casi seguro que está, pero también pueden desarrollar más una psiquiatra que considera como madre de la tanatología, se llama Elizabeth Kubler-Ross, creo que se dice así su apellido, es muy complicado de escribir, pero lo vamos a ver ahora, que ella trabajaba con personas que estaban por morir y luego se quedaba con sus familias, y trabajaba también con sus familias a la par. Y fue desarrollando etapas del duelo que son muy conocidas, pero para quien no sepa, obviamente las vamos a ver. Acá vamos a ver ejemplos. En cada etapa vamos a ver un ejemplo para que sea más fácil de entender. Decidí poner ejemplos de una madre que perdió a su hijo, porque me parece que debe ser, o de un padre, es lo mismo, ¿no? El dolor de perder un hijo debe ser como el dolor más fuerte que existe. Esta es mi opinión. Así que me pareció poner ese ejemplo para que se pueda entender. Primero, la primera etapa que hablaba, ahí tienen el nombre, Elizabeth Kubler-Ross, la negación. Inclusive hay un curso que hacemos sobre tanatología que ya arrancó, ya no se pueden inscribir porque ya arrancó, pero próximamente lo volveremos a dar. No tengo fecha, pero lo volveremos. Hablamos todos estos temas de duelo. La primera etapa que ella habla es la negación. Por ejemplo, la madre se niega a creer que su hijo ha fallecido y espera que regrese a casa. Y a ver, esto también lo vamos a ver más adelante. No es que espera desde el consciente, porque sabe que ya no va a volver físicamente, pero espera inconscientemente que ese hijo vuelva. Vamos a ver también el trastorno de la percepción en unas imágenes más adelante para que puedan entender un poquito esto de la negación y cómo se va manifestando. La otra etapa, la persona se entiende que luego de la negación va a pasar a la ira. En este ejemplo vemos la madre siente ira hacia la injusticia de la muerte y se enfada o se enoja con el destino, con cualquier persona relacionada con la pérdida, se enoja con Dios. Creo que esto yo ya lo hablé en una clase con ustedes, les conté un ejemplo que había pasado una vez en la pandemia, una chica que me había contado sobre su madre, que estaba internada con COVID, no sé si les dije, se los cuento. Una chica me había comentado sobre su madre, que estaba internada por COVID, perdón, estaba internada no, se contagió de COVID y le dijeron, en julio, que haga reposo. Resulta que la madre no hizo reposo, salía a lavar ropa y a colgar ropa al patio, salía desabrigada, desarrolló una pulmonía, terminó muriendo. Y cuando yo hablaba con esta chica, ella manifestaba un enojo hacia su madre. ¿Por qué no se cuidó y estaba enojada con su madre? Hay personas que se van a enojar con Dios. Dios no existe. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué me pasa esto? La ira va a aparecer a veces contra objetos, golpeando cosas. La ira es una etapa, ¿ok? Es algo normal. Si yo cuando veía a esta chica enojada con su madre era normal, sí, porque hacía parte del proceso de duelo. En la tercera etapa, luego de la ira, aparece la negociación. En este ejemplo imaginario, la madre intenta hacer acuerdos o pactos con una entidad superior, que puede ser Dios, buscando una forma de revertir la pérdida o encontrar consuelo. Uno va negociando con el dolor. Le voy a poner otro ejemplo. Este ejemplo lo pongo siempre en las clases porque me parece que explica bastante bien. Y porque siempre la mayoría son alumnas mujeres, entonces me arriesgo a que me ataquen menos. ¿Ya vieron hombres grandes de 40 años? Y acá no conozco, no vi alumnos así, es un ejemplo. Hombres de 40 años, 40 y pico, que los ven vestidos con chupines y con ropa que usan los adolescentes, no sé si ya les pasó. Eso es una manera de negociar con la edad, por ejemplo. Cuando negociás con la edad y decís, me voy a vestir como adolescente para que no me duela tanto saber que ya estoy en una edad que ya no estoy para estar como adolescente. Eso es negociar. Me voy a poner de ejemplo yo también para que los hombres no me ataquen. Cuando se nos empieza a caer el pelo. Empezamos, no, me voy a comprar la crema de no sé qué porque tiene ortiga y porque tiene esto y tiene aquello. Y empezamos a tratar de negociar con la caída del cabello y no se puede porque se va a terminar cayendo. Pero tratamos de negociar. No, si me pongo este shampoo y a partir de hoy voy a hacer un tratamiento en el que voy a tomar no sé qué planta traída de no sé qué país, es negociar, ¿entiende? Para que el dolor impacte menos. Esto que estoy diciendo no es patológico, esto es un tema que está generado en nuestro aparato psíquico, por eso vimos aparato psíquico semana pasada, para poder amortiguar el dolor de las noticias, por ejemplo, de las situaciones. La siguiente etapa es depresión,
Pero, ¿se acuerdan que yo en la clase 1, no sé si lo dije, si no se lo digo ahora, en el proceso de duelo, la depresión no aparece como patología. Puede que aparezca, sí, lo vamos a ver más adelante. Pero en el proceso de duelo no aparece como patología. ¿Se acuerdan que hablamos de depresión endógena y exógena? Hablamos de los neurotransmisores, bla, bla, bla. Bueno, acá aparece la depresión como parte del duelo, como una tristeza profunda. Y ahí ven el ejemplo. La madre experimenta una profunda tristeza, pérdida de interés en actividades y dificultades para llevar una vida normal debido a la pérdida de su hijo. Y por último, la aceptación. La madre llega a aceptar la realidad de la muerte de su hijo y comienza a encontrar formas de seguir adelante con su vida mientras mantiene el recuerdo de su hijo. La aceptación nos vuelve a poner en el lugar donde estábamos antes del inicio del proceso de duelo, pero sin el objeto. Ahora lo vamos a entender desde la mirada más de Sigmund Freud, de psicoanálisis, a esta cuestión de volver a donde estábamos antes, recobrar esa energía psíquica que le pusimos a un objeto o a una persona. Eso lo vamos a ver ahora. Pero entiendan que este es el proceso de duelo. Entonces, ¿cuánto puede durar esto? Ahora lo vamos a ver a continuación. ¿Se dan las 5 etapas? A veces no. ¿Se dan una tras del otro? A veces no. Tenemos que entenderlo para entender el comportamiento de las personas. Yo de la primera clase le dije que lo que vamos a ver mucho es entender el comportamiento. Para poder ayudar a alguien, acompañar a alguien, tenemos que entender por qué se comporta como se comporta. Entonces, si en el proceso de duelo vemos que se enojó con Dios, por ejemplo, es algo normal del duelo. Si vemos que está triste, es algo normal del duelo. Ojo, voy a hacer mucho hincapié en esta clase en diferenciar tristeza de una depresión patológica. Ahora lo vamos a ver. Pero hay que entender que hay cosas que son normales y que son necesarias también. O en la negación, por ejemplo. Son etapas que van a ser necesarias. Entonces, ¿me van siguiendo hasta acá? Yo no veo preguntas, así que ustedes saben que si yo no veo preguntas, yo continúo. Asumo que se entiende. Este tema es bastante complejo, lo trato de poner de la forma más simple. Pero unas cuestiones importantes. Ay, miren, ahí se me movieron esas letritas en el archivo. Duración del proceso de duelo y a qué tenemos que estar atentos. Y ahí van a ver. Ahí se me movió en el punto 6 las letras, pero bueno, se las voy a explicar, no se lo digo. En el punto 1, no existe un tiempo determinado. O sea, no es que alguien dice, mira, el proceso de duelo te tiene que durar 5 meses, 6 meses, 1 año, 2 años. No existe en realidad un consenso que se haya llegado. Porque va a depender de muchos factores que vamos a ver ahora. Pero hay quienes van a hablar como para tener idea más o menos de 1 año y medio. Y entender que si de 1 año y medio para adelante la persona continúa como el primer día, ya estamos hablando de un duelo patológico, que vamos a hablar más adelante. No se preocupe. Pero entender que más o menos se entiende como 1 año y medio, al menos de la escuela de los primeros auxilios psicológicos. No es que en 1 año y medio la persona se cumplió 1 año y medio y ya se levanta diferente, no. Y no es para que los profesionales estén atentos, ¿entiendes? En el punto 2, dependerá de factores, justamente la duración, que determinarán la intensidad, que va a ser en consecuencia, y lo escribí mal, la duración. Y acá vemos los factores. Son estos 4. O sea, estos factores van a determinar la intensidad del duelo. Y en consecuencia va a determinar también la duración. O sea, son puntos a tener en cuenta para evaluar. Tenemos en primer lugar el vínculo. A ver, no es lo mismo que se muera un amigo mío de hace 20 años a que se muera mi vecino que se mudó hace 2 días. Que tal vez yo ni lo conocí. Entonces no llegué a generar un vínculo. En cambio, con mi amigo sí. No es lo mismo tal vez que se muera mi hijo que se muera el kiosquero de la esquina. Ahora, si yo tenía un vínculo más fuerte con el kiosquero de la esquina que con mi hijo, te da lo mismo. El vínculo va a ser fuerte. No es por cuestión de sangre, vamos a poner. Es por el vínculo que yo haya generado con esta persona. ¿Okay? Hay muchos hijos que fueron abandonados por su padre y que se enteran a los 30 años, che, murió tu papá. Y la verdad que nunca lo vi 3 veces, lo vi 2 navidades. Está bien, ¿qué querés que haga? Mala suerte. Pero ahora, si se murió, vamos a ponerle el padrastro, la persona que hizo de padre, por ejemplo, durante toda su infancia, que lo cuidó, que le puso límite, lo que fuera, le va a doler más por más que no sea la misma sangre. ¿Se entiende? Eso podríamos entenderlo como vínculo. Después el preduelo. ¿Qué sería el preduelo? El preduelo se da cuando, por ejemplo, una persona tiene cáncer. Y sabemos que por ahí no hay muchas chances de que sobreviva. Ya vamos haciendo un duelo antes que esta persona muera. Cuando tenemos un familiar que tiene sus 80 y pico de años, 90 años, no quiere decir que no es doloroso, va a ser doloroso. Pero uno va haciendo un preduelo. Es como en un trabajo. Supongamos que yo
le digo a Silvina, Silvina trabaja conmigo acá en el instituto, y yo le digo, mira Silvina, de acá a unos meses me parece que vamos a tener que despedir personas. Así que, ¿por qué no te especializás en tal cosa? Así después en tu currículum le sumas eso. Bueno. Y de acá a 5 meses le voy a decir, "Y, Silvina, ¿sabes qué? Se dio, no puedes trabajar más con nosotros". No le va a doler tanto a que yo aparezca un día de la nada y le diga, Silvina, estás despedido. ¿Se entiende a lo que voy? Eso es un preduelo. Después tenemos apoyo social. El apoyo social sería, mira, está 2 veces, apoyo social y espiritual. El apoyo social y espiritual, ¿qué sería? El apoyo social con el que la persona va a contar. Vieron que a veces hay personas mayores que muere un familiar y ellos por ahí no salen, eran personas que no tenían mucho vínculo con amigos y demás. Entonces el duelo va a ser más intenso porque no tienen con quién compartirlo. Y en el apoyo espiritual no nos referimos, recuerden que ya hemos hablado de los espirituales, no me refiero a religiosos, y no me refiero a cuestiones donde la persona se conectaba con lo no tangible, cuestiones que conectaban a la persona con la paz, que a veces sí es una religión. Personas que tienen una fe, por ejemplo, son cristianos, son católicos, y pierden un familiar, les va a hacer muy bien ir a hablar con el pastor, con el cura, con su líder espiritual, y decirle, necesito ayuda, necesito hablar, necesito una oración. Les va a hacer muy bien porque tienen un apoyo espiritual. ¿Se entiende más o menos? A otras personas por ahí les va a hacer bien el estar en el mar, en el leer un libro, cuestiones internas, que se puede considerar como lo religioso. Después, en el punto 4, a lo que tenemos que estar atentos. Atentos a, primero, si la persona, estos son los comportamientos a los que tenemos que estar atentos, ¿eh? Vieron que les hablé recién de lo de 1 año y medio, bueno, tenemos que estar atentos a, si hay un aislamiento social extremo, o sea, si la persona se encerró en su casa y no quiere salir más. Se entiende que en los primeros días es muy probable que sea así, por eso es que les puse, lo primero que le puse es una fecha, para tener en cuenta. Porque si alguien me dice, mira, estoy hace 3 días encerrado en mi casa, ¿hace cuánto murió tu familiar? Hace 5. Se entiende que está encerrado en su casa. Cambios drásticos en el estado de ánimo. Si no entienden alguno, me preguntan, ¿eh? Pérdidas significativas de interés en actividades previamente disfrutadas. Por ejemplo, dejó de hacer deportes, dejó de juntarse con amigos, dejó de ir al centro de jubilados, dejó de ir a una iglesia, dejó de hacer lo que antes disfrutaba. En el punto número 5, las complicaciones con las que nos vamos con las que nos podemos, encontrar. O sea, vemos los ejemplos de lo que puede pasar y les ponemos el nombre técnico. Por ejemplo, el duelo bloqueado es cuando la persona se queda en la negación, cuando no acepta la pérdida de su familiar. Les voy a contar una historia que no sé si se las conté. Una vez me contaba una historia así. Una mujer había perdido a su hijo, ¿no? Y tenía la foto de su hijo. Esta era la foto de su hijo, por ejemplo. Y supongamos que yo era esa persona, ¿no? Y falleció mi hijo. Y yo iba a la casa de Cristina. Cristina me invitaba a tomar mate. Yo tocaba la puerta, Cristina abría, me saludaba a mí, yo le decía, saluda también a mí. Y Cristina tenía que saludar a la foto. Después yo me sentaba en la mesita de ella a tomar mate y tenía que haber un lugar reservado para la foto de mi hijo. Ponía la foto de mi hijo ahí. Y yo le pedía a Cristina que hable y también mira la foto. Ahí tenemos un ejemplo de lo que puede ser quedarse en la negación. ¿Se entiende? ¿Qué más? No. Duelo complicado, que es cuando hay conductas autodestructivas. También hay otro ejemplo que recuerdo. Un chico había perdido a su madre, que creo que también fue por COVID. Y una característica que notamos es que antes él andaba en moto, con casco y a velocidad normal. Luego, al tiempo que murió su madre, ya no usaba casco y andaba a toda velocidad. Y a veces andaba alcoholizado en moto. Conductas autodestructivas. Esas conductas antes no existían, ahora no existen. Hay personas que por ahí se van a cortar, van a hacer cutting. Hay personas que se van a tratar de inútiles. Esto lo vamos a ver más adelante, algunas conductas autodestructivas. Pero ahí es cuando estamos hablando de un duelo complicado. Duelo patológico, que es cuando la persona pierde el deseo, cuando ya no continúa con su vida, cuando ya, por ejemplo, quiere estar en cama, cuando ya no quiere volver a trabajar, a estudiar, a nada. Cuando la persona queda en cero. Lo vamos a ver ahora más en profundidad cuando hablemos de melancolía. Y por último, comportamientos a los que debemos estar atentos. Vieron, ven que ahí se me hizo una complicación, denme un segundito si lo arreglo, porque no se me corrió del lugar el archivo.
ver ahí. Ahora sí. Ahí lo vuelvo a comprar. Para los que ingresaron recién, les recomiendo que después pueden ver la clase, todo grabado, para los que quieran ir, o se tengan que ir, mejor dicho, después pueden ver la clase grabada. A ver, atento a estos temas que les muestro. Creo que pueden ver, ¿no? Sí. Depresión prolongada, que sería una tristeza persistente y debilitante. Ahora vamos a hablar de esta depresión en el duelo. Al duelo complicado, cuando están estas dificultades para adaptarse a la pérdida. A una culpa excesiva, cuando hay unos o sentimientos de responsabilidad en vida. Por ejemplo, ¿vieron esta mujer del video? Ella podría lamentarse y decir, si yo hubiera estado, esto no hubiera pasado. No sé, no recuerdo, no sé si lo dijo lo que estaba haciendo, pero supongamos que ella estaba trabajando y ella lo dejó al cuidado de alguien. A veces la vida es así, a veces la vida toca estar en un incendio. Y por más, uno no puede volver atrás o imaginarse otra realidad a la cual no vamos a acudir. Pero a veces se pone una culpa donde no debería haber. Ahora, les pongo un ejemplo. ¿Dónde sí está bien puesta la culpa? Que no digo que sea sano ni nada, no estoy hablando de eso. Pero ¿dónde está bien puesta la culpa? Si yo me tomo 2 litros de cerveza y salgo a manejar por la ruta con mi hijo, chocamos y mi hijo muere, claramente hay una culpa bien ubicada. ¿Se entiende? Hay cosas que no podemos evitar. Aislamiento social, bueno, lo que dije recién, la pérdida de conexión con el mundo exterior, y trastornos de ansiedad. ¿Se acuerdan que semana pasada yo les mostré los 10 trastornos de ansiedad que existen? Bien, entendamos esos 10 trastornos que yo se los mostré y les expliqué cada uno. ¿Se acuerdan que había ejemplo entre paréntesis? Justamente para hoy no tener que explicar todo eso. Y lo uní semana pasada con ataques de pánico, que tenía que ver. Pero a todos esos tipos de trastornos me referí. Se está refiriendo, mejor dicho. ¿Vieron por qué tienen que ir clase a clase? Bien, acá vamos a entrar ahora en este tema. Vamos bien de ahora. Yo pensé que iba a estar más complicado. Vamos a entrar en un tema un poquito más complejo, pero que es necesario entender. Les prometo que lo traté de hacer con la menor teoría posible para que se pueda entender, porque hay muchas personas que no tienen una formación en salud mental. Así que yo me voy a dirigir a estas personas. Punto número 1 de aclaración. Punto número 2 de aclaración. Tal vez alguno de ustedes sepa lo que es la melancolía. Ya lo haya estudiado, haya leído, por ejemplo, Sigmund Freud, Duelo y Melancolía, haya estudiado psicoanálisis y demás. Y va a ver que hay cosas, no que las voy a decir de forma equivocada, sino que por ahí voy a omitir ciertos detalles. ¿Pero por qué? Para que sea más simple de entender, porque si no me tengo que poner a explicar escritos de Sigmund Freud anteriores, y la verdad que va a ser un lío error porque no va de eso el curso, sino de la ayuda inmediata. Entonces, vamos a entender la melancolía, les voy a dar la libertad que ya les di de que me escriban las preguntas, obviamente, y nada, poder entender qué es la melancolía. Que algunos se va a entender como la depresión en el proceso de duelo, como la depresión patológica, pero vamos a entender el comportamiento de una persona. ¿Por qué nos sirve esto? Para ver cuándo se está complicando, cuándo se está yendo de las manos el dolor, por decirlo de una manera simple, cuándo la persona corre riesgo de suicidio, y entender un poco el porqué. ¿Ok? Bien, melancolía. Según Sigmund Freud, la melancolía en el proceso de duelo se refiere a cuando una persona que ha perdido a alguien amado, a ver, ya voy a hacer una aclaración acá, porque ustedes me pueden decir, bueno, pero Sigmund Freud también hablaba de la patria, hablaba de otras cosas, sí, pero nosotros hoy nos vamos a dirigir de personas amadas, ¿ok? Por eso hago esta aclaración. Cuando una persona que ha perdido a alguien amado experimenta una tristeza intensa y prolongada. Freud lo relaciona con una identificación excesiva con la persona fallecida, esto se lo voy a explicar ahora con ejemplos, donde el individuo internaliza y se culpa por la pérdida. Esta identificación lleva a sentimientos de autodesprecio y autorreproche. En resumen, la melancolía en el duelo, según Freud, implica una internalización excesiva de la pérdida que puede afectar negativamente la autoestima y la salud mental del doliente. Doliente se le dice a las personas que perdieron a alguien. Si muere un familiar mío, yo paso a ser un doliente. ¿Ok? Bien, vamos a desarrollar esto que les acabo de decir ahora. Características, antes de entrar hice unos ejemplos con unos muñequitos y todo para que se pueda entender. Características. Características de la persona en el proceso con melancolía. Perdón. Identificación excesiva. La persona se identifica demasiado con el ser querido fallecido. Ahora van a entender qué es esa identificación. Autoacusación y autodesprecio. Siente culpa y se menosprecia a sí mismo. Semana que viene vamos a hablar de las emociones y vamos a hablar de la culpa.
Vamos a tener la mirada de Eric Berne, que Eric Berne habla sobre las emociones auténticas e inauténticas. Y en las emociones inauténticas, o sea que no son lo que realmente son, él pone a la culpa. Y él habla que la culpa es una emoción inauténtica. ¿Por qué? Porque esconde una emoción. La culpa en realidad esconde miedo. La auténtica sería el miedo, la inauténtica es la culpa porque lo esconde. Entonces, si acá yo tengo la inauténtica, que es la culpa, yo tengo la original atrás, que es el miedo. ¿Qué es ese miedo? El miedo a ser castigado. La única manera de saciar el miedo al castigo es con el castigo en sí. Entonces, cuando yo tengo culpa y tengo miedo a ser castigado, me voy a buscar castigar. Cortarme los brazos, llamarme de inútil, sentirme despreciable es una manera de castigarme. Semana que viene lo vamos a desarrollar más, pero entiendan acá el porqué de la culpa. Autonombramiento de la pérdida, se siente como si hubiera perdido una parte de sí mismo. Ruptura del vínculo emocional, le cuesta soltar emocionalmente al ser querido fallecido. Otra característica, comienza a partir de la pérdida de un objeto. La pérdida va a ser consciente. A ver, la pérdida de este objeto, que repito, nosotros hablamos de personas, La persona puede saber a partir de cuándo la perdió. Por ejemplo, yo perdí a mi hija, pero en realidad no va a saber que perdió porque va a ser inconsciente. Creo que hay un ejemplo más adelante, en el que se habla de esta parte inconsciente. O sea, la persona no sabe qué es lo que está duelando porque es inconsciente. Una madre melancólica por la muerte de su hija tiene una herida, que Sigmund Freud la va a llamar una herida o tiene un... No quiero hablar muy técnico. Estamos hablando más del yo, del narcisismo. Entonces, tal vez su pérdida va a estar en su rol de madre en la muerte de la hija. ¿Se entiende? Si no se entiende, creo que hay un ejemplo más adelante y lo van a poder entender. Se da por la pérdida del yo. ¿Se acuerdan que semana pasada hablamos del aparato psíquico? Por eso hablamos del aparato psíquico, para que se pueda entender esto y yo no estar repitiendo el yo, super yo, ello, consciente, inconsciente y preconsciente. Se da la pérdida del yo. Por eso las actitudes tomadas serán relacionadas al autocastigo. Esto, si no lo entienden ahora, no se preocupen. Ahora les voy a poner ejemplos para que lo entiendan. No sirve de nada abordar estas cuestiones desde el consciente. Acuérdense lo que era el consciente semana pasada. Era mi aquí y ahora. Palabras como te equivocás, vos no sos así, etcétera, etcétera. No sirve de nada ese abordaje. Porque el problema está en el inconsciente. ¿Ok? Relaciónenlo con semana pasada. Ahí vi un mensajito que subí, ahora los voy a leer a todos. Pero Bianca dijo una frase de Freud que la vamos a ver ahora. Sí, por supuesto, tiene todo que ver esa frase. Bien. Ahora sí, esto se me va a hacer un lío explicar. Les prometo que le puse todo el amor del mundo para poder explicar. A ver, para poder explicarlo de forma no técnica o de forma técnica, sería mucho más fácil de explicar. Bien. Entonces, aparato psíquico. Esto vimos en la clase pasada. Entendiendo el aparato psíquico, entendemos que este aparato para funcionar necesita una energía. Vayan siguiéndome. Semana pasada vimos el aparato psíquico. ¿Qué es? Lo expliqué punto por punto, bla, bla, bla. Ahora tenemos que entender que para que eso funcione va a necesitar una energía. ¿Cuál es esa energía? Como está escrito ahí abajo, libido. Es una energía psíquica o sexual. Cuando se habla de sexual no se refiere a relaciones sexuales. No vamos a profundizar en eso para no confundir, pero entiendan como una energía psíquica. ¿Cómo va a ser esa energía psíquica o sexual? Los intereses, las pasiones o el deseo. ¿Okay? Entonces, supongamos, yo en este momento estoy poniendo el líbido para esta clase, porque me apasiona hablar de esto, por ejemplo. O el estudio de la tanatología, porque justamente uno de mis títulos que está acá es el de tanatólogo. Que esa energía se va a volcar en objetos, que van a ser objetos reales, o ideales y personas. Por ejemplo, ideales. Vieron que hay personas que le hablas de política y ellos son de izquierda, y te hablan de izquierda con una pasión, entonces ahí tiene una libido en su ideal. Lo mismo con la derecha y lo mismo con los que fueran políticos. Pero acá no vamos a dirigir a personas, ¿ok? No entremos en lo otro porque va a ser un lío bárbaro. Nos quedamos en personas. Entender que la libido también no es una energía infinita. No es que yo tengo libido para tirar para arriba, sino que tiene un límite. Hay un... A ver, no quiero hablar de forma tampoco para que se malinterprete y tal vez un día ustedes tengan una evaluación y repitan esto que yo digo y se van a... No es que... Pero entendiendo, supongamos, yo tengo un vaso de líbido. La gente tiene un vaso de líbido.
Y ese vaso yo lo voy a ir distribuyendo en distintas personas, objetos e ideales. No es que yo puedo tirar para cualquier lado la cantidad que yo quiera, ¿ok? No es infinito. Recuerden eso ya. Y también entender que el duelo normal no es patológico. Eso ya lo dije. O sea, no está mal pasar por las 5 etapas del duelo, por ejemplo. Ahora, entiendan este personaje que les puse acá. Este va a ser el sujeto en duelo. Vamos a poner el nombre Juan. Y acá está María, que es la persona o el objeto que perdió. A ver, una aclaración. María, en este ejemplo, no precisamente se tuvo que morir. Claro que nosotros vamos a hablar de la muerte, pero no precisamente se tuvo que morir. Pudo haber viajado a otro país, pudo haber sido la pareja de Juan y pudo haberlo dejado. Hubo una pérdida entre ellos. Acá vamos a hablar de la muerte para ejemplificarlo mejor. Pero es una pérdida, cualquier tipo de pérdida, ¿ok? Durante la vida, y acá espero que me entiendan estos gráficos, si no me entienden me preguntan, igual no estoy abriendo los mensajes porque no quiero complicarme en la explicación, lo quiero hacer lo más simple posible. Así que no leo todavía los mensajitos, pero pregúntenme, que los voy a leer a todos. Durante la vida, nosotros vamos volcando nuestra libido yoica. ¿Qué es la libido yoica? ¿Se acuerdan que hablé del yo semana pasada? Bueno, esta energía está en el yo. Yo tengo esa energía. Y yo la voy a ir volcando, como dije recién. Por ejemplo, esta es mi energía. Y supongamos que yo tengo más vasitos. Me hubiera puesto vasitos. Yo tengo más vasitos acá. Y un vasito es mi familia. Otro vasito es los deportes. Otro vasito es la salud mental. Entonces yo voy a ir volcando un poquito en cada uno. En deportes no, porque no soy de hacer mucho deporte. Pero en otro... Bueno, ahí tienen un ejemplo. ¿Ven? En deportes, mi vasito de deporte no tiene casi nada. Solo si es ajedrez. Pero después no. Mi familia va a tener, mi esposa va a tener también, mi hijo va a tener. Así, yo voy volcando un poquito de cada uno. Eso vamos haciendo durante la vida. Lo sano va a ser el no vaciarnos nosotros, sino nivelar. Por eso es que también si ustedes leen Sigmund Freud van a escuchar un poco del enamoramiento, cuando una persona se vacía de sí misma. Inclusive, si no lo hablamos, lo vamos a hablar en alguna clase. Muchas veces por ahí personas, las relaciones tóxicas se dan por esto, porque uno se vacía, pero no hay ningún retorno de la otra parte. Estar con un narcisista, por ejemplo, es eso. Nosotros llenamos el yo del narcisista y el narcisista no nos da nada porque no tiene esa capacidad. Entonces quedamos vacíos emocionalmente. Pero eso es otro tema. Pero lo ideal es estar nivelado. Yo no puedo volcarme al 100% en mi familia, por ejemplo. Tengo que tener también, por eso que hablamos en muchas clases de esto de disfrute personal. Tengo que tener en otras cuestiones esta libido volcada, esta energía. A ver, en el proceso de duelo sano, ¿qué va a hacer? La desexualización. Cuando se dice desexualizante, no tiene nada que ver con relaciones sexuales, sino se refiere a esta energía llamada libido. ¿Qué es lo que va a pasar? Vieron que en la imagen anterior, en esta imagen, Juan está dando de su libido a María. María puede ser su novia, su mamá, su compañera de trabajo, lo que sea. No precisamente tiene que ser su esposa. Y él está dando de su libido a ella. Él no se está vaciando, él está nivelado. Y ella, bueno, acá puse el ejemplo como está completa, pero bueno, es un ejemplo. En el proceso de duelo, si María deja de existir en la vida de Juan, vamos a poner el ejemplo de que muere, ese proceso va a ser desexualizante, o sea, va a desexualizar al objeto. Porque la energía que le había puesto ahora vuelve a Juan. La vuelta de la libido objetal se llama. ¿Por qué objetal? Porque estaba puesto en un objeto, vuelve al yo de Juan. Espero que no se les explote la cabeza y no me estén odiando y estén diciendo, ¿para qué me anoté acá? Ese objeto, esa libido vuelve a Juan. ¿De qué forma va a volver? Ahí puse 2 ejemplos, pero hay muchas. El autocuidado, el desarrollo de intereses propios, el hacer terapia, por ejemplo, el buscar ayuda, el hablar. De esa manera va a volver. Va a volver durante el proceso de duelo. No es que un día me levanto y ya estoy listo para la vida. No, en el proceso de duelo va a ir volviendo. De a poco, por supuesto. Una vez que volvió esta energía al yo de Juan, va a estar lista para volcarse en otro objeto. No precisamente se refiere a, bueno, ya estoy listo para buscar otra pareja. No se refiere a eso. Sino se refiere a que esa energía vuelve otra vez al vaso y Juan por ahí va a decir, che, ¿sabes qué? Le voy a tirar un poquito a los deportes. O le voy a tirar a esta nueva experiencia que tengo estudiando lo que sé. ¿Se entiende? Entonces, eso es un proceso de duelo sano. Es más o menos lo que le expliqué recién, en términos más del inconsciente y todas estas cosas.
vamos a ver ahora en la melancolía. En la melancolía, y son estas características, hay un aspecto inconsciente, esto es lo que decía recién, y narcisista. Narcisista se refiere al yo. Por ejemplo, una madre que, acá está el ejemplo que digo, una madre que pierde a su hijo, padece la pérdida en la melancolía de su rol de madre, y no tanto la pérdida de su hijo. ¿Se entiende? Es más una herida a mi yo. Por ejemplo, una persona melancolizada por su trabajo, es más la pérdida de su logro profesional, por ejemplo, que la pérdida de su trabajo. Porque tal vez le ofrecen un trabajo mejor, pero no, yo quería ese trabajo. Es cuestión narcisista, que no quiere decir que esté mal, por ahí se relaciona la palabra narcisista con algo malo, pero estudiando estas cuestiones te das cuenta que no siempre algo malo. Hay una identificación total con el objeto perdido, o sea, el objeto se vuelca en el yo, y ahí está la frase que dijo la alumna, la sombra del objeto recae sobre el yo, dijo Sigmund. ¿Qué sería eso? Vieron que yo acá les dije que está este compartimento, el da a ella, y acá en el duelo, el objeto, la libido vuelve otra vez, la libido objetal, que sería esto, vuelve otra vez a Juan. Bien, en la melancolía ocurre esto que ven acá. No vuelve la energía, sino que el yo se va a identificar con el objeto perdido. ¿Se entiende? El objeto perdido y el yo pasan a ser uno solo. Es como que se unen. Ahora van a ver la consecuencia de eso. La persona piensa que siempre se denigró y se reprochó. A ver, van a empezar a tener estas conductas autodestructivas de deprocharse, lo que le dije recién. Reproche, de reproche. Se va a comenzar a reprochar y demás. Va a haber una característica, que la persona va a creer que eso, por ejemplo, yo soy una basura, y yo lo voy a creer como que yo era una basura antes de perder a esta persona. Y tal vez antes de perder a esta persona yo no me sentía una basura. ¿Se entiende? Porque hubo una identificación del yo. Los reproches de autocastigo son para el yo, o sea que ahora es el objeto perdido. Espero que me vayan siguiendo, si no voy a responder preguntas. Anótense preguntas o escríbanlas y después me las preguntan. Y ahora lo importante, ¿por qué autorreproches? ¿Por qué este castigo? Primero, primer punto, el yo se aleja del ideal del yo. ¿Qué es el ideal del yo? Y esto lo voy a explicar brevemente. El ideal del yo, ¿vieron cuando un bebé recién nace? La familia suele cargarle un ideal. Es el mejor, el más inteligente, el más lindo, que va a llegar muy lejos, que va a ser el mejor médico del mundo. Ese es el ideal del yo. El ideal del yo suele ir por delante del yo. O sea, yo voy persiguiendo ese ideal. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Mi ideal en las clases es que ustedes puedan haber disfrutado. Por eso yo siempre digo, espero que hayan disfrutado de esta clase. Porque mi ideal es que ustedes disfruten la clase, además de aprender y todo. Entonces yo en cada clase lo persigo, porque va adelante mío. Mi yo persigue al ideal del yo. Ahora, cuando el yo se aleja, en la melancolía, el yo se aleja de este ideal, se van a extremos, no están cerquita. En una clase yo estoy cerca de ese ideal. En la melancolía me alejo por completo de ese ideal. Entonces aparece el super yo, o también conciencia moral. Para quien haya leído esto, entenderá que se dice conciencia moral, pero yo pongo super yo para que entiendan, por lo visto en la clase pasada. Aparece el super yo, ¿se acuerdan que era esa vocecita que iba a marcar las reglas morales y demás? Les puse el ejemplo de Dios. Aparece el super yo para criticar al yo. Como está alejado de este ideal, lo aparece a criticar. Por ejemplo, en este ejemplo que yo les digo de las clases, de tratar de que ustedes entiendan, supongamos que durante mi clase yo esté, no sé, analizando, entre comillas, las caras de ustedes. Y yo diga, no, Paola no está entendiendo nada, uy, Alejandra tiene cara que no entiende nada. Mi super yo va a empezar a criticar a mi yo. Axel, sos un inútil, no sabes dar una clase, no sabes nada, ¿para qué estás haciendo esto? Mejor andar a trabajar de otra cosa, no servís para nada. Porque se alejó mi yo de mi idea. ¿Me siguen hasta acá? Yo veo que sus cabezas le dicen que sí. Después no me escriban en los comentarios, no entendí nada. El super yo, en la melancolía el yo se aleja al máximo del yo, lo que dije recién. Esas críticas del super yo serán las causantes de actitudes autodestructivas. Entonces, si yo termino, la palabra yo ya me quedó grabada. Si yo termino mi clase después de que mi super yo le dio con todo a mi yo, tal vez voy y me encierro a llorar. Me encierro en el baño, me empiezo a cortar. Mañana digo, presento mi renuncia porque no sirvo para nada. Empiezo a tener estas actitudes.
por las críticas que recibió mi yo. Quien no escuchó la clase pasada debe estar más perdido, pero después escuchen las dos de última. Y para finalizar, una frase de Sigmund Freud también que dice que en el duelo el mundo se ha hecho pobre y vacío por la pérdida. Pero en la melancolía eso le ocurre al yo mismo. En otras palabras, en un duelo sano, mi exterior se volvió vacío y pobre y oscuro. Pero en la melancolía, yo me volví pobre, oscuro y vacío. El problema ya no es externo, sino que es 100% interno. ¿Ok? Y entender también que el fin de la melancolía es el suicidio. La melancolía tiene como objetivo llevar a la persona al suicidio. Por eso es que tenemos que estar tan atentos a esto. Y ahora, ya vamos finalizando. Miren, esto es lo que les dije antes. Lo encontré un minuto antes de clase, y yo lo puse en mi estado. La vi a la imagen y me gustó. Es una pintura. No sé qué quería hablar con esto, pero yo dije, voy a poner esta imagen y vamos a ver qué sale. La pintura se llama Angustia, de August Schenk. No sé ese nombre complicado, pero lo ven ahí. Friedrich Albert Schenk. Que vemos una oveja, esto es una pintura, no es una foto, que está llamando, podríamos creer que está llamando a su pastor mientras murió su, no sé cómo se llama, vieron que esto lo puse antes de clase, no sé cómo se llama el hijo de una oveja, pero vamos a poner que es su hijo, que murió, porque vemos la sangre. Pero mientras tanto alrededor está lleno de cuervos, que están esperando para poder comerse. Ahora, Gabriela dice que ve el desgarro. Muy bien, Gabriela, atenta a la clase. Ahora veo todos los mensajitos. ¿Por qué puse esta imagen? Porque a veces como profesionales nos va a tocar ver cómo hay cuervos alrededor de una persona que está en el proceso de duelo. Esa oveja, la que está viva, está en un proceso de duelo. Y alrededor hay cuervos que solamente se aprovechan de eso. Y esto lo puse en mi estado. ¿Qué es lo importante en este momento? Borrego se llama, gracias. Siempre hay alguien que me salva con las palabras o cosas que me olvido. ¿Qué es lo importante acá? Aprender a ver, aprender a ponerle nombre a esos cuervos. ¿Quieren que les diga cuervos que yo he visto a lo largo de mi experiencia en esto? Pseudociencias. Pseudociencias que te dicen, si vos querés superar el duelo, comprame este vasito de jugo de mango que lo llevé a Egipto y te va a hacer bien. Pagame $50.000 por este vasito de mango y te va a hacer bien. Ese es un cuervo que se aprovecha del dolor de alguien. Después va a haber familiares también. El típico familiar que, bueno, ¿y qué vamos a hacer con el terreno de la abuela? 2 días después que la enterraron. Eso es un cuervo, mientras el hijo está llorando. Entonces, como profesionales, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo mismo que haría el pastor de esa oveja si entra ahí. Sacar a todos esos cuervos. Es una reflexión mía, personal, que se me ocurrió un minuto antes de clase. Si no encaja mucho, les pido perdón, pero es una reflexión. Es para reflexionar esto. Acá no hay nada teórico ni nada. Simplemente una reflexión. Además que la pintura me gustó muchísimo. Así que nada, para finalizar, entender lo que es un trastorno de la percepción. Si quieren pueden hacerle captura, pero yo se los voy a explicar, así no leo y no tengo mucho tiempo. El trastorno de la percepción es una alucinación a una ilusión. A ver, ¿qué es una alucinación? Es cuando, les voy a poner un ejemplo, ahí dice, percibir la deformación de un objeto. ¿Vieron? Este ejemplo siempre pongo en esta clase, me parece más fácil de entender. Imagínense que ustedes llegan viernes a la noche a su casa. Se acuestan a ver una película de terror. Yo siempre tiro películas de terror del año 1800, por eso ya me da vergüenza decir. Pero no sé, una película de terror, El Exorcista, del año 15. Se ven una película de terror. Y ustedes cuando llegaron a su habitación, dejaron en una silla toda su ropa. Era un día de invierno, dejaron su ropa y una campera arriba. Y ustedes ven una película de terror y después se van a dormir, apagan la tele y de repente una pequeña luz refleja esa silla y parece que hay un tipo así parado mirándolos. Ustedes salen corriendo, prenden la luz y era su ropa. Eso es una alucinación, porque están percibiendo un objeto deformado. ¿Qué es el objeto? La silla y la ropa. ¿Cuál fue la deformación? Una persona mirándote. ¿Okay? Y una ilusión, como dice ahí, es percibir esa deformación del objeto. Entonces, en otras palabras, ¿qué es el trastorno de la percepción? Es cuando, por ejemplo, una persona que perdió a su hijo, que llegaba de trabajar en moto a las 8 de la noche, cuando ya están llegando a las 8 de la noche, escucha un ruido de moto y sale corriendo a ver si es su hijo, pero se da cuenta que no es. Cuando el familiar que perdimos
era alto, tenía pelo rubio, y de repente vamos por la calle y vemos a una persona alta de pelo rubio y por un instante pensamos que es él, pero no es. Cuando parece que escuchamos la voz de esta persona, pero no es. Cuando parece que escuchamos su risa, pero no es. Eso es el trastorno de la percepción, que es normal en el proceso de duelo. A ver, ¿cuándo no sería normal? Cuando veo que esta persona me visita todos los días, por ejemplo. Ahí ya no es normal, porque ahí ya no hay más un trastorno de la percepción. Ya estamos hablando de una pérdida del contacto con la realidad, porque esta persona ya no está. Acá es cuando tenemos esas pequeñas, no sé si ya les pasó, de perder a alguien y parecer que escuchás su voz, o parecer que escuchás o que ves a alguien parecido, pero instantáneamente te das cuenta que no es. ¿Por qué traigo esta clase? Porque es normal. Porque muchas personas se van a asustar y van a decir, uy, ¿me estoy volviendo loco? No. En la que no perdiste el contacto con la realidad está todo bien. Ya si ves a esta persona, si esta persona te habla todos los días, bueno, hay una pérdida de contacto con la realidad, ya es otro tema. ¿Cómo acompañar y trabajar? Bien. Esto también, le captura 5 puntos de cómo trabajar desde los primeros auxilios psicológicos. El duelo. Cuando estamos hablando de duelo, estamos finalizando. Validación de emociones, que sería comprender y aceptar la tristeza, por ejemplo, sin juzgar a esta persona. Técnicas de relajación, a veces hay personas que les va a servir lo que es la respiración para reducir esa ansiedad. Narrativa, terapéutica, ayudar a las personas a contar su historia de pérdida para poder procesarla, que las personas nos hablen cómo fue, cómo era esta persona, cómo fue el día que falleció. Ritual de despedida simbólica, crear un ritual personalizado para honrar al ser querido. ¿Vieron que en la clase de cómo hablar de la muerte con los niños le dije que los niños pueden escribir una carta, llevar un juguete al velorio o al entierro, lo que fuera? Algo así, un ritual personalizado. Más allá del entierro y del velorio, que fue general, crear algo más personalizado. Por ejemplo, no sé, le gustaba a esta persona las rosas. Bueno, en mi jardín voy a poner rosas. Y le voy a poner a esa planta el nombre de esta persona que falleció en un cartel. Por ejemplo. Rememoración positiva, fomentar la evocación de momentos felices compartidos con el ser querido. Y acá hago un paréntesis. Supongamos que esa persona que falleció me violó, me golpeó y me maltrató toda mi infancia. ¿Yo tengo que hacer eso? La verdad creo que no. Dependerá de muchas situaciones, pero ahí no hay que fomentar esto. Ahí y en todas, y una aclaración importante, siempre, esto lo aclaro todas las clases, pero siempre la terapia psicológica, siempre, 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 siempre. Está bien, tal vez en alguna escuela se dirá, pero si está en duelo no hace falta ir a terapia. Yo suelo recomendar porque de última que el terapeuta le diga, no hace falta que vengas a terapia, volvés en unos meses a ver cómo estás. Pero siempre se tiene que recomendar, no perdemos nada. En la melancolía, evaluación de riesgo. Evaluar el nivel de riesgo suicidio de la persona, si existe, y determinar si requiere intervención urgente. A ver, si la persona me habla cosas como que no quiere vivir más, está empezando a regalar cosas. Esto lo vamos a ver en suicidio. Regala sus cosas, se despide como si fuera la última vez que nos va a ver y demás. Bueno, hay un riesgo. Llevémoslo en la clase de duelo, de suicidio, pero vamos a hablar sobre cuestiones legales y demás del suicidio, de cómo lo tienen que hacer. 2, escucha activa y empática, brindar un espacio seguro para que la persona pueda expresar sus sentimientos y preocupaciones sin ser juzgada. ¿Qué es eso? La contención que hablamos desde la clase 1. Derivación a profesionales de la salud mental, ayudar a la persona a buscar apoyo de un terapeuta o psicólogo especializado en salud mental que pueda brindar una evaluación y tratamientos adecuados. Seguridad y prevención de riesgos, explorar estrategias para garantizar la seguridad de la persona, como la eliminación de medios letales y la creación de un plan de seguridad. Por ejemplo, en adolescentes se suele quitar los cuchillos de la casa, quitarle todo elemento afilado, sogas, todas cosas con las que se pueden suicidar. Red de apoyo, facilitar la conexión con familiares sanos, tienen que ser familiares sanos. A ver, si una persona tuvo una relación enferma con su ex, no voy a hacer que se revinculen de nuevo porque claramente no va a beneficiar en nada. Amigos u otros recursos de apoyo que puedan ofrecer acompañamiento emocional durante el proceso de recuperación. Dinámicas para trabajar. Y acá les dejo un tiempito para que hagan captura, para que las puedan ver, porque esto les servirá en un futuro. Una alumna dice, no voy a decir los nombres porque está grabando, me pone un poco ansiosa la cantidad de temas que vamos abordando, y que son hermosos, pero que provoca inquietud no llegar a asimilar todos estos conocimientos, puesto que no tengo ninguna formación en este campo. Bien, no te preocupes, porque nosotros vamos a hacer, creo que es la clase que viene, no, la otra,
Desde la clase que viene, no sé si es de la clase que viene o después de la evaluación, porque vieron que les dije que cambiamos las clases. Pero vamos a empezar a hacer algunos pequeños trabajos en grupo acá, donde ustedes van a aplicar lo visto, para poder asimilarlo. Y también vamos a tener una evaluación intermedia, la cual no lleva nota al final. Ustedes tienen que hacerlos como les salga. Y después en clase vamos a evaluar punto por punto y vamos a ver, che, mira, acá el 80% del curso se equivocó en esta respuesta y yo doy la respuesta que va. Esa evaluación es orientativa a la evaluación final. Así que no se preocupen, vamos por la clase 5, es muy normal. Y los que ven la clase grabada sepan que me pueden escribir por WhatsApp y preguntarme, decirme, Axel, no entendí esto, no entendí lo otro. Y yo por la suma de $20, no, mentira, yo les voy a contestar sin ningún problema todas esas dudas. A ver, ¿qué más dice? La pintura, está buena la pintura clave, ¿viste? Es una materia positiva hacia otra persona, dice Roxana. ¿Qué pasa cuando mistificamos a la persona fallecida? Y mira, en tanatología se entiende que eso bueno, vos lo llamás mistificación, que también no está mal, es una forma de consuelo. ¿Vieron cuando hay personas que en un funeral dicen, ay, a la persona que estaba en el cascón le vi una cara de paz, de tranquilidad, parece que se reía? En realidad es lo que nosotros queremos creer, que nos consuela. Nosotros queremos creer que se fue en paz, entonces le vemos cara de paz. No tiene nada de malo porque amortigua el dolor. Ahora, mistificar a la persona, yo asumo que mistificar te referís como que nos trae poderes sanadores y lo que fuera. Mientras que no atente contra la salud mental o contra la salud mía, creo que hace parte de esto, de amortiguar el dolor y que tendrá su etapa. Ya cuando comienza a afectar mi salud, estamos hablando de un terreno peligroso. Adriana, bueno. Ahora sí, estas tres dinámicas, ¿qué dicen? Esto podemos hacer en grupo o recomendar a una persona. Envié al grupo las 200 dinámicas que les dije, así que después veanlo, recuerden. Vi que hubo en el grupo de chat mucha discusión porque en algunas provincias cobraban menos, en otras más. Estuve leyendo las impresiones. Algunos, no es obligación imprimirlo, ¿eh? Cartas de despedida. Invita a la persona a escribir una carta de despedida a su ser querido fallecido, expresando todo lo que desean decirle. Pueden compartir la carta en privado o leerla en voz alta frente a un grupo de apoyo, si se sienten cómodos. Esto puede ayudarles a procesar emociones y encontrar cierto alivio personal. Árbol del recuerdo. Proporciona a cada persona una hoja de papel y pídeles o pediles que dibujen un árbol. Luego invitarlos a escribir los nombres o palabras relacionadas con los recuerdos significativos de su ser querido en las ramas o el tronco del árbol. Esto les permite honrar y recordar a la persona fallecida y puede generar un sentido de conexión y aceptación del duelo. Caja de recuerdos. Invita a la persona a reunir objetos significativos, fotografías, cartas relacionadas con su ser querido, fallecido, y colocarlos en una caja especial. Luego animarlos a abrir la caja en momentos especiales para conectarse emocionalmente con los recuerdos y sentir la presencia del ser querido de una manera reconfortante. Esto les brinda un espacio tangible para honrar y recordar a su ser querido mientras avanzan en el proceso del duelo. Acá voy a hacer un paréntesis. Y esto lo hablé en una clase después de orar. Existen días grises. ¿Vieron que a veces hay días nublados, días ahí en el cielo, días nublados? Hay personas que tienen heridas o que por ejemplo, hoy hay humedad, me duele por la presión atmosférica, me duele la espalda, me duele la rodilla. Eso es normal. Así también es normal los días grises en el duelo. Hay fechas que van a generar más presión. Por ejemplo, Navidad, la fecha de cumpleaños de la persona que perdimos, nos va a traer de nuevo al dolor, a la tristeza. Eso es normal porque son días grises. Entendamos los días grises como fechas conmemorativas de la persona que falleció. Esta dinámica es especial para esos días. Tener esa caja y cuando llega el cumpleaños de esta persona, visitar esa caja y decir feliz cumpleaños o dejar un regalo dentro de la caja. Todo dentro de la sanidad, ¿no? No obsesionarnos. ¿Se acuerdan que en una clase hablé de lo que es una obsesión? Que una obsesión es una idea bañada y cargada de emociones. Bien, la idea es no obsesionarnos con estas dinámicas, sino que sirvan a modo de conexión con esta persona que ya no está. Y poder amortiguar un poco el dolor. ¿Ok? Y esta es la última imagen, que no tiene nada que ver con lo que vimos recién, simplemente les pido que hagan una captura. Voy a enviar esa imagen que ven ahí abajo, pero en resumen es esto. Síndrome de burnout. Es un trastorno psicológico asociado al agotamiento emocional, la despersonalización y la disminución del rendimiento laboral. Se caracteriza por el estrés crónico y la falta de satisfacción en el trabajo, afectando la salud y el bienestar general de la persona.
En caso de reconocer los siguientes síntomas, se debe sí o sí buscar ayuda profesional. ¿Por qué les dejo esto acá y voy a mandar esa imagen blanca que ven ahí? Porque me gustaría que esta semana se tomen para ver si tienen esos síntomas. Ustedes, en la vida de ustedes. Entiendo que hay muchos profesionales de salud mental, pero esto no es solamente para salud mental, esto nos puede afectar a cualquier profesional. Si tenemos estos síntomas, estamos con el riesgo de padecer síndrome de burnout, que habla de un estrés crónico, hablamos ya del estrés. Ahí hay algunas recomendaciones que se las voy a dejar también, no vamos a profundizar en esto, pero me gustaría que ustedes esta semana se analicen y semana que viene lo vamos a conversar en el inicio de clase, a ver cómo ustedes se vieron, ¿ok? Así que háganle una captura, igual no se preocupen porque voy a enviar esa imagen al grupo. Y ya es la última, si hacen, les voy a dar un segundito más para que hagan la captura. Mientras tanto veo si hay alguna pregunta. Que a mí me resulta extraño que no haya preguntas en esta clase, por lo menos para mí es bastante complejo. ¿En qué grupo en el que yo estoy siempre está cerrado el chat? Hay uno en el... No, yo le envié a ese, Andrea. ¿Quién no tiene el libro ese de los 200 dinámicas? Me escribe después por privado y se lo paso. Bueno, gente, nada. ¿Qué es lo que les va a decir mi ideal del yo ahora? A ver si prestaban atención. ¿Qué les va a decir mi ideal del yo? Alguien que se anime a escribir. ¿Qué les va a decir mi ideal del yo? Con eso ya entiendo si me prestaban atención. Detengo la presentación hasta que alguien me tiene que decir. Muy bien, Camila, exactamente. Disfrutamos la clase. Exactamente, nadie. Espero que hayan disfrutado, aprendido, pasó un buen momento. Nada, un placer haber estado 1 hora y 23 minutos con ustedes. Nos vamos a ver la semana que viene con otros temas. Yo corto la grabación, quien se quiera quedar charlando, se queda charlando, preguntando, lo que ustedes quieran. Este es el momento de ustedes. Que tengan muy buenas noches. Esta clase va a quedar subida a las redes sociales también, además de enviárselas. Chau.